Vamos a resolver el siguiente ejercicio relacionado con el tema de difusión en sólidos. En la medida que voy leyendo el enunciado, voy a ir mostrando los datos que el enunciado me está presentando. Y dice así, dice que una aleación de hierro-carbono FCC, es decir, cúbico centrado en las caras, que inicialmente contiene 0,1% en peso de carbono, se carburiza a temperatura elevada en una atmósfera que mantiene la concentración del carbono en la superficie a un valor de 1,1% en peso. Determine qué temperatura es necesaria para conseguir una concentración de 0,30% en peso de carbono a una profundidad de 3,5 milímetros de la superficie después de 48 horas. Entonces, yo asumí aquí una geometría cualquiera para que observemos cómo terminamos ubicando estos valores de concentración y qué es lo que me está diciendo el ejercicio. Vemos que la incógnita general que me están planteando es la determinación de la temperatura a la cual debe llevarse a cabo el proceso bajo estas condiciones. Entonces, si observamos el perfil de las concentraciones desde la superficie hacia el interior, encontramos que el enunciado me dice que la composición inicial es de 0,1% de carbono. Ese va a ser el valor inicial de carbono en el acero. Y además me dice que en la superficie hay una concentración de 1,1%. Recordemos que el carbono que está en la superficie de las piezas es responsabilidad de la atmósfera en la cual la pieza se encuentre, porque va a ser el que va a estar en contacto desde la superficie. La otra situación que me plantea el ejercicio es que cuando haya transcurrido un periodo de 48 horas, debo poder lograr una concentración de 0,3% de carbono si me muevo desde la superficie hacia el interior una distancia de 3,5 milímetros. Es muy importante que recordemos que las distancias debemos siempre trabajarlas en metros por las unidades que manejamos en las constantes más adelante, y que los valores del tiempo también deben estar en unidades de segundos. Entonces, aquí podemos observar que el hecho de que en la superficie el porcentaje de carbono sea mayor que en el interior de la pieza, pues va a generar que el proceso de difusión ocurra desde la superficie hacia el interior. ¿Quién es la especie que se difunde? El carbono. Se va a difundir en esta dirección porque recordemos que la difusión siempre se va a dar desde los puntos de mayor temperatura hacia los de mayor concentración, hacia los de menor concentración. Entonces, esa va a ser la dirección de la difusión y el carbono va a ser la especie que se difunde. El segundo aspecto importante a identificar antes de empezar a trabajar estos ejercicios es observar en qué medio se difunde el carbono. Y en este ejemplo el enunciado es muy claro. Me dice o me habla de una aleación hierro-carbono FCC, es decir, cúbico centrado en las caras. Obviamente que esta estructura FCC o centrada en las caras corresponde al hierro, ¿no? Porque es la matriz en la cual se va a llevar a cabo la difusión. Entonces, el carbono va a difundirse a través de la microestructura del hierro que va a tener estructura cristalina FCC. Aquí tenemos la ecuación derivada de la segunda ley de Fick para la difusión, que involucra las concentraciones. Cada uno de estos valores, C es la concentración superficial, Cx la concentración a una distancia X, distancia que está definida también en esta parte de la expresión, y C sub 0 es la concentración inicial. Recordemos que la D mayúscula es el coeficiente de difusión y la T minúscula es el tiempo del proceso o el tiempo en el cual está ocurriendo la difusión. Entonces, aquí retomé los mismos datos que tenemos inicialmente del problema y la misma ecuación. Recuerden que aquí solamente trabajamos dos expresiones, la expresión correspondiente a la segunda ley de Fick y la expresión del coeficiente de difusión. Otro aspecto importante y necesario a tener en cuenta es que todo lo que hay del igual hacia el lado izquierdo, es decir, esta expresión que está relacionando las concentraciones, es lo que se conoce como la función error. La función error es exactamente ese cálculo de composiciones. Y todo lo que se encuentra al interior del paréntesis recibe el nombre de Z.
Esta ecuación no la vamos a despejar como se despeja una expresión matemática cualquiera. Necesito trabajar de manera independiente lo que está a la izquierda y por otra parte lo que está dentro del paréntesis. Entonces observamos que aquí de nuevo traje la incógnita que nos están preguntando por la temperatura. Si observamos la ecuación general, no está la temperatura expresada de manera directa, pero sí tenemos el coeficiente de difusión. Y ese coeficiente de difusión va a depender de D sub 0 y Q sub D, que son dos valores de constantes que se encuentran ya determinadas, que están en tablas y que van a depender del par difusivo, es decir, de la especie que se difunde y del medio en el cual se lleva a cabo la difusión. Entonces, estos dos valores son constantes, mientras que el coeficiente de difusión sí va a depender de la temperatura. D sub 0 será la difusividad, Q sub D es la energía de activación para la difusión, R es la constante universal de los gases, que para este tipo de ejercicios trabajamos el valor de 8,31 julios sobre mol Kelvin y T va a ser la temperatura en Kelvin. Entonces aquí tenemos la incógnita del ejercicio. Vemos que aparte de esa temperatura, todos los demás valores los conozco, los puedo tomar de una referencia externa. Esta es una constante, de manera que si yo con la primera ecuación determino el valor de este coeficiente de difusión, el único valor a determinar va a ser la temperatura. Entonces ese es el procedimiento a seguir para este caso particular. Voy a tomar la ecuación principal y voy a reemplazar los valores que se conocen. Está CS que vale 1,1, aquí lo vemos, menos CX y CX vale 0,3, dividido en CS que vale 1,1 menos C sub 0 que es 0,1. Acá encontramos esos valores para que los comparen. Esto es igual a la función error de X. El ejercicio me dice que X es 3,5 por 10 a la menos 3 metros, dividido en 2 por la raíz cuadrada del coeficiente de difusión por el tiempo, 2 por la raíz cuadrada de D por el tiempo. Entonces, de manera independiente, toda la parte izquierda del igual puedo calcularla y este cálculo me va a dar 0,8. Entonces, 0,8 va a ser igual a la función error de unas cantidades que están dentro del paréntesis. No olvidemos que lo de la izquierda es la función error y lo que está dentro del paréntesis se conoce como z. Volví me trae esa expresión para acá, la última expresión que mostré, donde reemplazamos lo que conocemos. Entonces, ¿cuál es el manejo de la expresión? Esta expresión, como les decía, no me permite ni requiere ningún tipo de despeje, no se pueden aplicar despejes. Es una relación que hay entre la función error y el valor de z, relación que ya está determinada, que ya encontramos en la bibliografía y que está tabulada. La idea es que para cada valor de la función error va a haber un valor de z. Entonces yo hice esta tabla donde digo, en esta columna voy a poner los valores de z y a la derecha voy a poner los valores de la función error. Cuando la función error valga 0,8 va a tener asociado un valor para z y ese valor de z simplemente vengo y lo igualo a esta cantidad. Entonces, ¿con qué o a dónde nos referimos para hallar ese valor de z? Pues a la tabla de la función error. Vemos que en este ejercicio conozco la función error. Como la incógnita está dentro del paréntesis, lo que debo hallar es el valor de z. Entonces miro si en la columna que corresponde a la función error hay un valor de 0,8. Recuerden que esta es z y esta es la función error. Entonces, si empezamos a movernos a través de la tabla, encontramos que no hay un valor exacto de 0,8 para la función error. El valor que está por debajo de ese es 0,7970 y el valor que está por encima es 0,8209. Es decir, que si la función error valiera 0,7970, z valdría 0,90. Esos datos acabo de traerlos a la tabla que formulé acá. Y el dato que está por encima del mío es que si la función error vale 0,8209, z va a valer 0,95.
Lo único que hice fue tomar los datos que están rodeando el valor que necesito determinar. Una vez que tomamos estos datos de la tabla, como el valor exacto no está, aprovecho el valor inferior y el valor superior que tenga y aplico una interpolación básica. Entonces voy a tomar la columna de la izquierda y lo que voy a hacer es esta cantidad menos esta cantidad dividido en los extremos, que sería 0,95 menos 0,9. Esta relación va a ser directa con la de la derecha. 0,8 menos 0,7970 dividido en 0,8209 menos 0,7970. Y aquí ya tenemos una expresión muy sencilla para despejar el valor de esta z. Cuando hacemos los cálculos, me da que z es igual a 0,9062. ¿Cómo compruebo si está bien o si está mal este valor? Pues este valor tiene que estar intermedio entre los dos que tomé de la tabla. Efectivamente, el que está por debajo es 0,90, el que está por encima es 0,95, entonces el valor está entre ellos dos y es 0,9062. Recordemos entonces que z es equivalente a lo que hay dentro del paréntesis. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es tomar esos datos que tengo acá, que son 3,5 por 10 a la menos 3 metros, dividido en 2 por la raíz de d por 172.800 segundos. Eso fue lo que hice aquí. Y lo igualo con el valor que acabo de determinar para la z. Entonces vemos en esta expresión que la única incógnita que me va a quedar es el coeficiente de difusión D, y lo único que hacemos es despejarlo. Entonces ya eso es un despeje sencillo que todos sabemos hacer. Y al despejarlo, el coeficiente de difusión me va a dar un valor de 2,158 por 10 a la menos 11 metros cuadrados por segundo. Observemos que si lo comparamos con la ecuación, ya conocemos este valor, pero todavía no he hallado lo que necesito hallar, que es la temperatura, y es la última parte del ejercicio. Entonces me traje esa expresión del coeficiente de difusión con el valor que acabamos de hallar en el paso anterior y vamos a hallar la temperatura. Entonces, los valores de D sub 0 y de Q sub D se toman de estas tablas que hemos proporcionado, que hemos trabajado en clase. Hay varias versiones, hay autores que presentan valores que están en el mismo rango, pero que no son iguales. Entonces, nosotros unificaremos conceptos, unificaremos criterios con la tabla proporcionada en la clase o en el material de clase. Vemos que aquí hay dos columnas iniciales. La primera es la sustancia difusiva y la segunda es el metal disolvente. Es decir, en la primera columna vamos a encontrar a la sustancia que se difunde y en la segunda vamos a encontrar el medio en el cual ocurre la difusión. En este caso, pues la distancia que se difunde no es el hierro no lo estamos analizando, sino que la distancia que se difunde es el carbono. Entonces ya descartamos la primera y la segunda línea de la tabla. Si seguimos ya sabiendo cuál es la distancia que se difunde, recordemos que el enunciado del ejercicio me dice que el hierro se encuentra con la estructura FCC. Este autor a la austenita o al hierro gamma lo llama hierro lambda, a lo mejor es un lapsus, pero este sería la fila que corresponde a la difusión de carbono en hierro BCC y esta a la difusión de carbono en hierro FCC. Entonces, como está claramente demostrado, según eso, estos son los datos que voy a utilizar para la determinación del coeficiente de difusión. La difusividad va a valer 1 por 10 a la menos 5 metro cuadrado por segundo y la energía de activación la vamos a trabajar en julios sobre mol. Aquí está en kilojulios sobre mol, pues simplemente hago la conversión. Y vamos a reemplazar esos valores entonces en la expresión. El coeficiente de difusión, ya lo hallamos, es este valor que acabo de indicar. Es igual a la difusividad. La difusividad la tomo de la tabla. 1 por 10 a la menos 5 metro cuadrado por segundo. Multiplicado por E, esto es Euler, ¿no? Elevado a la menos, por favor, nunca podemos olvidar este menos.
menos Q sub D, que es la energía de activación, que la tomamos de esta tabla, y en este caso sería 136.000 julios sobre mol, dividido en R, recordando que R es la constante universal de los gases, siempre va a tener el mismo valor, 8,31 julios sobre mol Kelvin multiplicado por la temperatura. De nuevo podemos ver que en esta expresión la única incógnita que me queda es la temperatura, que es lo que me están preguntando en el enunciado. Entonces procedemos simplemente a despejarlo, también es un despeje muy sencillo. Este factor pasa a dividir al de la izquierda, esa división me da este valor, y para eliminar este exponencial aplico logaritmo natural a los dos lados del igual, cancelo las unidades que se van a ir y voy a tener esta expresión, y finalmente la temperatura que me va a dar este cálculo es de 1255 Kelvin, que haciendo la conversión a grados Celsius, perdón, me va a dar un valor de 982 grados Celsius, valor de temperatura al que efectivamente el hierro se encuentra en la estructura FCC.